Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de moverlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento, se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de los enormes retos que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, es aprender realmente a ser hombres y mujeres libres. Libres, dice el apóstol San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo. Y eso puede sonar redundante. Para ser libre, Cristo nos liberó. Lo que pasa es que la libertad no siempre se entiende correctamente, porque nosotros consideramos muchas veces que la libertad es el ejercicio arbitrario de nuestra capacidad de decisión. Arbitrario, es decir, que la libertad es la posibilidad siempre de poder hacer lo que a nosotros nos da la gana. La gente dice: es que yo soy libre y yo hago lo que me da la gana. Y resulta que no. Eso no es la libertad, bíblicamente hablando. Jesús dice en el Evangelio: solamente la verdad los hace libres, y el que peca es un esclavo. Jesús contrapone el pecado a la verdad. Dice: la verdad libera, el pecado esclaviza. Por eso cuando una persona cree que es libre porque tiene la posibilidad de poder pecar, en vez de ser libre es justo lo contrario, está poniendo barrotes, está poniendo cadenas a su vida. El pecado siempre esclaviza, el pecado siempre quita la libertad. Y a veces esos son barrotes, cerraduras, que no solamente ponemos nosotros sobre nuestra vida, sino que también hay gente que es especialista en poner cadenas, cepos, puertas a nuestra libertad para que nosotros no alcancemos a vislumbrar ni para que podamos vivir correctamente nuestra vida. Hay gente que le gusta esclavizarnos a ellos, por decirlo de alguna manera. Hay personas que les gusta sentir que tienen dominio sobre otros, y eso es esclavitud. Yo me pongo a pensar en el texto que se nos narra hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde dice que a Pablo y a Silas, después de haberlos apaleado y después de haberlos azotado, los metieron a la cárcel. Y que les pusieron a un carcelero que los vigilara. No estaban solamente presos,
sino que había carceleros que vigilaran que efectivamente permanecieran allí. Nosotros tenemos cadenas y esclavitudes. Algunas son descubiertas, otras son ocultas. Hay cadenas que nosotros las conocemos. Somos capaces de identificarla. Pero hay cadenas que nosotros no identificamos con tanta facilidad. Hay cosas en nuestra vida que nos arrastran, que no nos dejan a nosotros nunca ser libres, que nosotros no sabemos exactamente qué es ni de dónde proceden. Hay esclavitudes que nosotros desconocemos su origen. Simplemente están ahí. Pero como hemos estado acostumbrados toda la vida a vivir ahí, nosotros consideramos que esa es la normativa, que eso es lo normal de la vida. Si usted tiene finca y tiene caballos, si usted acostumbra a un caballo desde que es potrillo a amarrarlo siempre en un lugar, le pone la cuerda y lo amarra, el día en que usted lleva ese caballo al mismo lugar donde lo amarra y no lo amarra, el caballo se queda ahí quieto como si estuviera amarrado. El caballo ha sido condicionado a su esclavitud, a su amarre. El caballo no se mueve de su sitio. Nosotros hay cosas que en nuestra vida se han hecho normales. Hay esclavitudes que se han hecho normales o las hemos convertido en normales. Y nosotros decimos así sencillamente, es que eso es normal. Esa frase nos gusta mucho. Eso es normal. Así es. Pero resulta que eso que nosotros muchas veces llamamos normal, no lo es tanto. Porque son cadenas, son barrotes que no solamente las hemos puesto nosotros, sino que también hay gente que las custodia y se asegura que nosotros permanezcamos siempre así. Por eso en nuestra vida no solamente hay cárcel, sino también carceleros. Hay personas que se aseguran de que usted viva siempre donde está. Esas personas son su carcelero. Y son los que se acercan y le confirman a usted y le dicen, sí, eso es normal. Así es que es. Muchas veces las personas cuando me consultan algo me dicen, esto es normal, ¿cierto que sí? Y esperan que yo sea su carcelero y le diga, sí, sí, así es. Y cuando me escuchan que no, que estoy tratando de abrirles las puertas y quitarle los barrotes, al final hay gente que se asusta de no saber qué hacer con su libertad. Hay gente que cuando empieza a ser libre no sabe qué hacer con su libertad. Si uno está acostumbrado a vivir de esta forma, claro, el día que uno tiene que empezar a desacostumbrarse, no sabe qué hacer con esa libertad. Por eso fíjense que hoy aparece en ese texto de los Hechos de los Apóstoles del que les estoy hablando, dos liberaciones. La liberación de Pablo y de Silas, que estaban encarcelados, porque dice el texto que Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. De repente vino un terremoto tan violento, temblaron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y se les soltaron las cadenas. El primer acto de liberación que hizo el Espíritu de Dios fue en Pablo y en Silas. Pero después de eso hizo otro acto de liberación que fue en el carcelero. Porque el carcelero se despertó cuando sintió todo el estrupicio, vio que las puertas estaban abiertas de par en par, sacó la espada para suicidarse, pensó que se habían escapado los presos y pensó esto, mejor me muero antes que me vayan a castigar. Porque el castigo por la fuga de presos era un castigo muy fuerte. Y el carcelero pensó primero que era mejor suicidarse que sufrir el castigo por la fuga de presos. Pero Pablo le dice, no te hagas daño, no nos hemos escapado, estamos aquí todavía. Ese carcelero todo asombrado dice, pide una lámpara, saltó dentro,
se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas y les hizo esta pregunta, que siempre es la pregunta del millón. La pregunta que uno tiene que hacerse siempre. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Esa es la pregunta clave. ¿Qué tengo yo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer yo para que mis cadenas también se rompan? ¿Qué tengo que hacer yo para ser libre como ustedes? Porque está claro que ustedes realmente son hombres libres. Y Pablo les dice, cree en el Señor Jesús, te salvarás tu familia. Le explicaron la palabra de Dios a él, a todos los de su casa. Aquella noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, se bautizó con toda su familia. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta. Pasó de ser carcelero de Pablo y de Silas a ser hermano de Pablo y de Silas. Y fue un acto de liberación hecho por Jesús, lo que cambió el concepto de carcelero a fraternidad. Porque realmente es Jesús el que cambia los conceptos relacionales. Jesús es el que logra romper todos esos esquemas que nosotros tenemos socialmente, de patrono, empleado, de jefe a súbdito. Todos esos conceptos de jefatura, Cristo los fracciona, Cristo los rompe. Y ya este carcelero deja de ser el carcelero de ellos para convertirse el hermano en la fe. Y miren, al punto de que se los lleva a ese mismo día a su casa, se bautiza él con toda su familia, les sirve la mesa, les prepara comida y celebraron un banquete, celebraron una fiesta en familia. Por eso siempre es bueno mirar alrededor nuestro cuáles son las personas de nuestro entorno. Si son personas con carácter liberativo o con carácter opresivo, ¿cuáles son las personas que nos acompañan a nosotros? ¿Los que son carceleros o los que rompen cepos? ¿Los que liberan o los que opresionan? Eso es muy fácil de identificar. Nosotros sabemos muy bien cuando una persona le pone cadenas a nuestra vida. Y somos capaces de reconocer cuando hay alguien que rompe cadenas, pero nos lleva a la auténtica libertad, no al libertinaje. Porque miren, una persona que rompe cadenas de un lado, pero lo lleva uno al libertinaje, las rompe de este lado, pero para ponerlas de este otro. Les pongo un ejemplo simple, simplísimo. Una muchachita está aburrida en su casa porque siente que sus papás no le permiten hacer nada. Ella siente que tiene cadenas. Vamos a imaginarnos una pelada de 15, 16 años. Se consigue un pelado de novio y él le dice, yo te quiero liberar de esa opresión que te tienen en tu casa. Supuestamente le rompe estas cadenas, se la lleva para la suya. Y allá el pelado se encarga de ponerle las cadenas de él. Hay gente que no libera. Hay gente que lleva al libertinaje. Y el libertinaje es liberarlo de aquí para esclavizarlo acá. Aprendan siempre a diferenciarlo. No crean ustedes que todo el que viene presentándose como liberador es auténticamente liberador. Hay gente que rompe cadenas de otros para poner las suyas. Es decir, pasa uno de una esclavitud a otra. Distinta, sí, pero sigue siendo esclavitud. Ser liberados, pero también producir liberación en la gente que está a nuestro alrededor. La liberación de Pablo y de Silas junto con la liberación del carcelero, porque aquel carcelero también un día, después de la predicación de Pablo, empezó a ser libre. Ese día ese hombre empezó a saber exactamente lo que significaba la libertad. ¿Cuáles son las cadenas nuestras? ¿Quién las ha puesto? ¿O si hemos sido nosotros mismos quienes las pusimos?
¿Quién las rompe? ¿Para qué las rompe? ¿Qué busca rompiéndolas? El único que rompe cadenas sin poner otras es Jesucristo el Señor. Así que tenga muchísimo cuidado delante de quién pone sus esclavitudes para mirar cuáles otras cadenas le quiere poner encima. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.